La caravana migrante más grande de los últimos años salió ayer de Tapachula. Son más de 10,000 personas que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos. Esto ocurre al mismo tiempo que inicia también la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a la que por supuesto ya sabemos el presidente López Obrador desistió ir porque no fueron invitados ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Bueno, mire usted, casualmente muchos de los que caminan en esas caravanas son originarios de esos tres países y no obtuvieron visas en Tapachula para quedarse en México, eso es lo que dicen, donde al mismo tiempo que iniciaba la caravana que quiere llegar a Tijuana, hubo un motín en la estación migratoria de Tapachula. Los integrantes de la caravana migrante que el 6 de junio salió de Tapachula llegaron al municipio de Huixtla. Se dirigen a Tuxtla Gutiérrez. Quieren que autoridades de migración les entreguen documentos que les permitan transitar por el país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Hermano, tenemos ya casi un mes aquí y no nos han solucionado lo de la visa humanitaria. Queremos un futuro para nuestra familia. No somos violentos, solo queremos un mejor futuro para nuestra familia. El avance de la caravana coincide con la inauguración de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Es el contingente más numeroso que se recuerde. Se estima que está compuesto por más de 10,000 personas. Lo que buscan los organizadores es llamar la atención de los líderes de la región reunidos en la cumbre. Denuncian que Tapachula se ha convertido en una suerte de prisión para miles de ellos, que son obligados a esperar por meses las resoluciones a sus permisos de tránsito. Se calcula que hay 35,000 personas varadas en Tapachula. Es por eso que la ciudad fronteriza se ha convertido en una olla de presión, de la que a cuentagotas salen grupos de migrantes, aunque la mayoría son retenidos por la Guardia Nacional. Jóvenes, mujeres y niños integran la caravana, caminan dispersos en pequeños grupos y otros toman cualquier vehículo para que los lleve a su destino. Esto ha provocado que se rompa el contingente. En la caravana participan centroamericanos y caribeños, pero sobre todo ciudadanos venezolanos que en los últimos meses han incrementado su presencia. La Secretaría de Gobernación estima que entre enero y septiembre de 2021, el tránsito irregular de venezolanos aumentó más de 1000% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y fueron precisamente ciudadanos venezolanos quienes se amotinaron en la estación Siglo XXI de Tapachula este 6 de junio. Exigían su liberación para unirse a la caravana, que en esos momentos permanecía en el ejido Álvaro Obregón. Se subieron al techo de la estación y desde ahí lanzaron consignas contra las autoridades. Si estamos aquí ahorita en México, es porque vamos para Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué? Porque la guerra es libertad, 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 libertad. Si eventualmente la nueva caravana migrante llega a la frontera con Estados Unidos, enfrentan otro problema, el polémico Título 42. Una reforma de ley de salud pública implementada por el presidente Donald Trump durante la emergencia sanitaria para detener la propagación del virus. De tal suerte que los agentes fronterizos pueden expulsar de forma inmediata a los migrantes irregulares, a excepción de los menores no acompañados. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, casi 2 millones de personas han sido deportadas desde que entró en vigor el Título 42. La gestión de la crisis migratoria es uno de los asuntos centrales de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, los principales actores políticos de los países involucrados no están presentes en Los Ángeles. Pese a no asistir a la cumbre, el presidente López Obrador adelantó que durante su próximo encuentro con el presidente Joe Biden, programado para julio, abordará la regularización de migrantes. Dijo que se trata de un tema doloroso que es empleado con fines políticos en Estados Unidos. Que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas. Pues claro que hay necesidades, ¿sí? Por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya hemos estado muchas veces en esta zona de la frontera cubriendo las caravanas migrantes. Esto lo hemos hecho desde que inició esta administración y así es como se viven las caravanas migrantes en esa porosa frontera que tenemos en el sur de nuestro país. En los últimos años, México ha sido el paso obligado para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
El 5 de octubre de 2018 se convocó a través de redes sociales en Honduras a la primera gran marcha migrante. Finalmente, la primera caravana cruzó la frontera sur el 19 de octubre de 2018. Desde el inicio de este fenómeno migratorio, todo personal viajó a la zona cero para conocer de viva voz el testimonio de los indocumentados. Hay 5.000 personas que aquí aproximadamente, se supone que no hay un número exacto, nadie tiene un número exacto, hay gente que está llegando, gente que se va, hay gente dispersa, como usted ve, esta es la gente que está aquí en la plaza central, que es como una suerte de refugio. La idea que tienen es llegar a la frontera con los Estados Unidos, pero por lo pronto se quedan, Viviana, aquí en Huixtla. Se supone, han cambiado el itinerario, se supone que irán en los próximos días hacia Tuxtla Gutiérrez, hacia Comitán y hacia Tuxtla Gutiérrez. Sí, por supuesto, no se iban a quedar aquí más de 2 días, pero reitero, son muchos más los hombres jóvenes y fuertes los que están en esta caravana que los niños y mujeres que desgraciadamente son a los que ponen siempre al frente. Estos niños que en verdad son los más vulnerables de todos y bueno, están finalmente trabajando. No sabemos todavía claramente con qué fin, pero sin duda es una marcha, es una caravana que está absolutamente estructurada y planeada, muy distinta a cualquier otro tipo de movimiento y éxodo humanitario. Ya vimos cómo está cerrada ya la entrada del puente del río Suchiate. Aquí atrás está el puente, estamos viendo hay gente que está sobre el puente. La entrada de Guatemala está abierta, la gente que está ahí está haciendo trámites migratorios, son parte de la caravana, serán trasladados una vez que hagan el trámite hacia Tapachula. Serán trasladados ellos sí, como han hecho ya los trámites en distintos camiones. Ahora si vemos la frontera hacia Guatemala está completamente abierta. Pero bueno, ¿qué más da si la frontera de alguna manera está cerrada, la parte oficial? Vea usted qué sencillo es cruzar de Guatemala a México. Para abril de 2019 ya se contabilizaban 9 caravanas que cruzaban en territorio mexicano. Hace meses, cuando fue el punto más álgido de las caravanas migrantes, pasábamos precisamente por este puente y lo veíamos atiborrado de personas que intentaban ingresar a territorio nacional. Los que no lo podían hacer de una manera legal simplemente saltaban al río y lo hacían. Veíamos bastante menos seguridad de lo que hemos visto el día de hoy. Las políticas han cambiado. Me imagino que hay situaciones complicadas, difíciles. Hay gente de muchos países, gente que viene de África, que viene de la India, que viene de distintos países de Centroamérica, de Haití. Es difícil la tarea, hay que tentarse el corazón también para hacerlo en algunos momentos, pero hay que hacer cumplir la ley. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo ocurre todo eso? Mire, nosotros nos establecemos ya sea en los puntos de revisión o en los pasos informales en el río Suchiate desarmados. No traemos arma corta, no traemos arma larga, lo único que traemos es un casco, un chaleco antibalas, una fajilla y un instrumento no letal que le llamamos PR-24. Para nosotros el migrante no es una amenaza. ¿Cómo está distribuido ese personal? Ese personal está distribuido a través de 10 pasos informales sobre el río Suchiate, aproximadamente con una longitud del dispositivo de 26 kilómetros. Todo el batallón son 764 elementos. En el río estamos establecidos 120 por turno. Son turnos de 24 horas. Ese personal permanece ahí día y noche, llueva o no llueva. El Centro Robert Strauss estima que de enero de 2019 a diciembre del mismo año, unas 700,000 personas dejaron sus hogares para dirigirse a Estados Unidos. Bueno, y ahí así está la situación, así está la situación. Han pasado los años, usted lo vio desde prácticamente inicio del sexenio hasta ahora, así está la situación en Chiapas. Eso no ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado en un aspecto, se ha radicalizado aún más y esos mismos migrantes han adoptado una posición más beligerante como hemos visto. Bueno, Jorge, lo que hemos visto, desde el 2018 que estuvimos la primera vez en esta frontera tan porosa, veíamos de qué forma cruzaban los migrantes, cómo se cruza absolutamente todo por esa frontera. Cuando regresamos un año después, parecía estar
totalmente controlada, ya no se veía ese flujo tan grande de migrantes, estaba la Guardia Nacional. Muchos miembros de la Guardia Nacional trabajando en esa zona pues decían que sin armas, simplemente disuadiendo a que los migrantes llegaran a este país y que si querían llegar, que por supuesto lo hicieran de una manera legal para saber quién entra a México. Ahora lo vemos nuevamente, lo vemos esta cantidad de gentes desbordadas totalmente en esta frontera sur, y tampoco hemos visto que fue muy complicado los enfrentamientos que se tuvieron en meses anteriores con los migrantes, Jorge. A ver, mire, y hay un tema político también en todo esto. No es casualidad que la caravana partiera el mismo día que iniciaba esta cumbre de las Américas en Los Ángeles, y que el principal tema de debate entre México y Estados Unidos sea la migración, y uno de los principales temas en la campaña electoral de Estados Unidos sea la migración. No lo dijo literalmente así, pero pareciera que el presidente López Obrador, en medio de la cumbre de Los Ángeles, abandonó o amenaza con abandonar los términos del acuerdo migratorio. Es el término, el acuerdo migratorio que había establecido con Donald Trump, y ahora con el presidente Biden, y con las diferencias que hay con el presidente Biden, más allá de lo que digan los discursos, porque ese es un hecho objetivo, amenaza con regresar a su política original de permitir el paso de migrantes. Así habló hoy en la mañanera. Entiendo perfectamente al presidente Biden, yo estoy con él. Yo lo apoyo a él. Los migrantes no salen de sus pueblos, no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Pero mire, la contradicción de todo esto es que, como lo vimos en el reportaje, buena parte de esos migrantes, por supuesto que son guatemaltecos, son hondureños básicamente, pero muchos, la mayoría, los que tomaron el centro migratorio, los que organizaron esta salida desde Tapachula, son venezolanos. Hay muchos que son nicaragüenses. Le voy a dar un dato. En Nicaragua han salido en los últimos años 200,000 personas para una población de 4 millones de personas. Imagínese usted la magnitud del drama de lo que se vive en Nicaragua. Cada vez más son los cubanos que llegan a México para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Y porque no van esos tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, el presidente López Obrador no va a la cumbre. Yo no digo que tenga que tener las mismas posiciones que el presidente Biden o demás, pero perdió, ya lo habíamos dicho, perdió la oportunidad de ir a esa cumbre para poder plantear esta problemática en un contexto donde están no solamente las autoridades de Estados Unidos, sino los demás presidentes de América Latina. Porque de los países importantes de América Latina, al final, el único que no irá es México. Bueno, y que haya iniciado precisamente hoy esta caravana migrante, ¿usted cree que estos temas políticos son simplemente espontáneos? Bueno, ahí se lo dejo a su criterio. Y por cierto, en Los Ángeles sigue la cumbre y siguen los debates en torno suyo. Pero uno de los temas más importantes es cómo está viendo China este conflicto, el conflicto de México con Estados Unidos de no ir a la cumbre. Hoy el diario Global Times, que se publica en China, en inglés, y que obviamente refleja la posición del gobierno chino, dice que con lo que llama ya totalmente un fracaso de la cumbre, acabó la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, y China dice que está dispuesta a reemplazarlo. La migración y el cambio climático son los temas en los que se ha centrado la discusión durante la segunda jornada de la 9ª Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. En la reunión de alcaldes de Estados Unidos y América Latina se compartieron experiencias y buenas prácticas para dar respuesta al tema migratorio y a la crisis climática. En este sentido, la vicepresidenta Kamala Harris informó que reunió $3.200 millones en compromisos empresariales que serán destinados para abordar factores económicos que impulsan la migración desde Centroamérica. Esta inversión va en camino para generar, como resultado de lo que hemos hecho hasta el momento, decenas de miles de empleos, inversión en sectores como la agricultura y el sector textil. Esta inversión
también significa que más de 10 millones de personas van a tener acceso a servicios bancarios y a créditos. Lo cierto es que la 9ª edición de la cumbre enfrenta una fuerte polémica debido a la negativa de Washington de invitar a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Analistas chinos consideran que esto demuestra que América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Parece que esta 9ª cumbre de las Américas finalmente podría convertirse en la más vergonzosa, dividida, fracasada en sus 28 años de historia. Expertos entrevistados por el Global Times consideran que esta situación se produce en el contexto del giro a la izquierda que han dado naciones en América Latina y el Caribe, lo que los hace más unidos y deseosos de tomar decisiones independientes basadas en sus propios intereses. Esto podría acrecentar la influencia china en América Latina, ya que varios países han encontrado que las iniciativas y cooperación propuestas por ese país son benéficas. El crecimiento del comercio entre China y América Latina así lo refleja. Entre 2000 y 2020 aumentó de 1.7% al 14.4%, suma que alcanzó los 450.000 millones de dólares en 2021, mientras que más de 20 países de América Latina y el Caribe firmaron la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y 6 de ellos se unieron al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura con sede en Beijing. El tema es ese. El periódico, el Global Times, no es un periódico simplemente de China que se publica en inglés. No hay en China prensa independiente, es el periódico, la voz oficial hacia el exterior de China. Y China tiene, aquí no lo vemos tanto, pero existe, mucho más de lo que creemos, tiene inversiones muy fuertes y ambiciones muy fuertes sobre toda América Latina. En América del Sur, sobre todo en América del Sur, las inversiones chinas son muy fuertes en Argentina, son muy fuertes en Brasil, son muy fuertes en Perú. En toda esa zona hay inversiones chinas muy fuertes. Tienen dinero y tienen recursos. No hay más inversiones porque hay proyectos incluso de países como como Nicaragua, que el canal transísmico sería nuestro equivalente del canal transísmico que pensaba construir China en Nicaragua, una presión fuertísima de Estados Unidos para que no se hiciera. El problema es que Estados Unidos no tiene una política para América Latina, no la tiene para México, que es su principal socio comercial, mucho menos la tiene para el resto de los países de América Latina. Yo no estoy en contra de que Estados Unidos haya dicho no pueden venir ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la Carta de las Américas, donde todos los países, incluyendo México, se comprometen a que esos países no irán a cumbres o este tipo de acuerdos si no tienen un sistema de gobierno democrático. Pero de ahí a decir que Estados Unidos, sea con Trump, sea, desde los tiempos de Bush, hijo, desde los atentados, para ponerle fecha, desde los atentados del 2001 hasta aquí, Estados Unidos no ha tenido política para América Latina. Y de los vientos se terminan cosechando tempestades. Bueno, y pasada la jornada electoral, en el único estado donde en realidad continúan los conflictos es en Tamaulipas, esto pese a las diferencias que existen entre los dos principales candidatos. Son muchos los puntos. Se han registrado 517 denuncias, sobre todo en los municipios de Hidalgo, Villagrán, Maineros, San Carlos y San Nicolás, donde dicen que corrieron a balazos a los representantes de casillas de Movimiento Ciudadano y de la Alianza. Pero mire usted, aquí se lo dijimos, esa es la zona de influencia de este grupo que se llama la columna Pedro J. Méndez. Los presidentes municipales son suyos, una suerte de brazo civil
brazo civil apenas, porque tiene también partes armadas del cártel del Golfo. Hace 6 años, la columna Pedro J. Méndez apoyó al ahora gobernador García Cabeza de Vaca. De esta misma manera, haciendo este tipo de acciones. Cambió, desde que cambió el sexenio, cambió radicalmente, lo fue a visitar quien era el subsecretario de Gobernación en aquella época, Ricardo Peralta, estuvo en un mitin público con ellos y se fueron a Morena. Y le brindó apoyo público en estos comicios. No es una novedad, aquí se lo informamos así hace ya algunas semanas. Son integrantes de la columna armada Pedro José Méndez, un grupo que tiene presencia en los municipios tamaulipecos de Hidalgo, Villagrán y Mainero. En la elección del 5 de junio para renovar gobernador, usuarios en redes sociales señalaron que este grupo amenazó a varios ciudadanos que acudieron a votar. Los árbitros electorales estatales informaron que hubo 517 incidentes menores que incluyeron robo de urnas y amenazas. Uno de estos incidentes ocurrió en la secundaria general número 13 en Reynosa. De acuerdo con medios locales, hombres ligados a la columna armada colocaron cadenas y un candado en la puerta del plantel para impedir la apertura de casilla. Al lugar llegó el diputado Humberto Prieto para ayudar a las personas que se encontraban al interior del inmueble. En otro punto de Reynosa arrojaron ponchallantas en las calles para que los ciudadanos no llegaran a las casillas a votar. Además, impidieron el paso de funcionarios electorales que desde muy temprano se dirigían a trabajar en las casillas de 5 municipios. Pobladores y autoridades locales aseguran que la columna Pedro José Méndez, que empezó como un grupo de autodefensa para contrarrestar a los Zetas, está vinculada al cártel del Golfo. De acuerdo con los reportes, es su brazo armado. En 2016 hubo señalamientos de que el líder de la columna, Octavio Leal Moncada, amenazó a pobladores para que votaran a favor de candidatos del PAN. Ahora, los habitantes indicaron que intentaron obligarlos a votar por la Cuarta Transformación en los municipios de San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Nicolás, Padilla y Güemes. Bueno, y en otro tema, se ha develado ya cómo el exsecretario de Gobierno de Puebla y ex candidato a gobernador de ese estado, Javier López Zavala, organizó con 2 sobrinos chapanecos el asesinato de su expareja, la activista Cecilia Monzón, con la que tenía un hijo. Dicen que las causas fueron para que no tuviera que seguir pasándole pensión alimenticia. Así, según las investigaciones de la Fiscalía Poblana, se dieron estos hechos. Que lo detuvieron, pues a esa persona, a esa que ya subieron al coche blanco. Así detuvieron a Javier N., ex candidato a la gobernatura de Puebla, en el 2010. Ocurrió la mañana del 6 de junio de 2022, en San Pedro Cholula, Puebla. Es acusado de ser el autor intelectual de este crimen. Otros 2 hombres también están detenidos. Se trata de Silvestre N. y Yair N., quienes dispararon en 6 ocasiones contra la activista. De acuerdo con las investigaciones, ellos recibieron de Javier N., tío de Yair, el arma y el vehículo con el que se transportaron hasta el lugar donde cometieron el crimen. Después, cambiaron de auto, el cual fue proporcionado por Santiago N., secretario del excandidato y exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla. Silvestre N. y Yair N. permanecieron escondidos en Chiapas y Veracruz hasta el momento de su captura. Cecilia Monzón y Javier N. sostuvieron una relación sentimental. De esa unión nació un hijo por el cual Cecilia Monzón reclamaba una mayor pensión. Les cuento que estamos llevando un juicio de alimentos en el que, esta persona puso sus bienes a nombre de todo el mundo menos de él. Javier López Zavala es originario de Tonalá, Chiapas, abogado de profesión, fue diputado federal, secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres. En 2010 contendió por la gubernatura de Puebla, quedando en segundo lugar, detrás de Rafael Moreno Valle Rosas. Hasta el momento, su ex colaborador Santiago N. permanece prófugo.
Mire usted, Javier López Zavala, que es el hombre que está detenido, el que fue secretario de gobierno, fue primero operador en el gobierno de Manuel Bartlett, junto con Mario Marín, que era el secretario de gobierno de Manuel Bartlett en Puebla. Después fue el secretario de gobierno de Mario Marín, el principal operador. Después fue el candidato a gobernador. Y manda matar a su esposa para no pasarle pensión alimenticia. ¿Cómo nos vamos a asombrar y cómo alguien puede poner todavía en duda, por ejemplo, lo que hicieron Mario Marín y lo que hizo el señor López Zavala como secretario de gobierno persiguiendo a Lidia Cacho y a muchos otros más casos? Es brutal, es brutal. Pero mire, también hay cosas que son brutales. ¿Se acuerda usted de Fernando Salmerón? De Pedro Salmerón, no Fernando, Pedro Salmerón, este escritor que fue director del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, de las revoluciones en México, que después hizo todo aquel comentario sobre la Liga 23 de septiembre y el asesinato de Garza Sada, que aquí hemos platicado mucho de él, que después se lo quiso poner de embajador en Panamá y fue Pedro Salmerón quitado de esa opción de ir de embajador a Panamá porque el gobierno de Panamá no lo aceptó luego de que se presentaron casos de abuso sexual de Salmerón contra estudiantes del ITAM y de la UNAM donde él daba clases. Bueno, le cuento solamente para que usted esté enterado. Hace unos días fue a presentar un libro, lo llevaron ahí un gobierno morenista con toda pompa a Colima, a la feria del libro de Manzanillo, le presentó el libro, le hicieron una gran comida, no comió, pero esto se publicó en el periódico El Heraldo con todo detalle, no comió, pero bebió en exceso, ya no se quiso ir a su cuarto, se quiso ir a comer unos tacos y al otro día desapareció. Horas después lo estuvieron buscando, había todo un gran escándalo y después apareció inconsciente en una cárcel de Manzanillo. ¿Por qué? Porque se había agarrado a golpes con un taquero. Así están las cosas. Ese es el hombre que queríamos de embajador allá en Panamá. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos. Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.